Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre uno de los autores más influyentes en la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar sobre Karl Marx. Bien, como hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre Karl Marx en lo que va a ser una nueva serie de vídeos en las que iremos, pues viendo un poco la biografía y cómo se desarrolló el pensamiento de ciertos autores marxistas que consideramos fundamentales. Y como no, pues no podíamos empezar por otro que por Karl Marx. Pocas figuras han marcado de una forma tan fuerte tanto la historia política como social como ha sido Karl Marx. Como hemos dicho, es uno de los pensadores más importantes de tanto el siglo XIX como de toda la historia, y toda su obra y su pensamiento ha influenciado muchísimo todos los movimientos sociales y obreros que ha habido después de él, tanto otros pensadores como Lenin, Stalin, etcétera, como gente ajena a ese movimiento revolucionario que también ha puesto en valor su pensamiento, porque el pensamiento y el desarrollo de la obra de Karl Marx es aceptado por todo el mundo como uno de los grandes pensadores de la humanidad, un gran filósofo y que desarrolló una obra que no puede ser ignorada, seas comunista o no lo seas. A grandes rasgos, a Marx se le puede reconocer como padre de ese socialismo científico, es el que ha desarrollado esa teoría y siendo un referente de la revolución contra el sistema capitalista. También ha sido un símbolo político y social que ha sido influencia de todos los revolucionarios que ha habido a posterior de él. Y sí que es verdad que hoy en día su figura pues ha sido muy tergiversada, ha sido por un lado vilipendiada y despreciada por ciertos sectores, y por otros sectores se han intentado apropiar de ella cuando precisamente defienden ideas totalmente contrarias y totalmente reaccionarias a lo que sería el pensamiento de Marx. Tenemos que tener en cuenta que todo su pensamiento no es un pensamiento que se queda en unas grandes obras en una estantería, sino que es un pensamiento y un desarrollo filosófico ligado a la práctica y concretamente a esa práctica revolucionaria. De hecho, ligando esa teoría y esa práctica, Marx fue capaz, junto con otros, de articular un movimiento revolucionario en toda Europa. En resumen, Marx ha transformado la forma que tiene la humanidad de pensar, la forma en la que se plantea la transformación social, la forma en que la humanidad comprende la filosofía, la historia, el desarrollo humano, la economía, etc. Y bueno, como siempre, a nosotros nos gusta, porque creemos que es esencial, estudiar siempre el contexto histórico en el que se desarrolla un suceso, en este caso la vida de Karl Marx. Para poder entender cómo se desarrolló su obra y su pensamiento y en general su vida, tenemos que también comprender en qué situación se desarrolló esta y cuál era el contexto histórico de la época. Marx nace a principios del siglo XIX, concretamente en 1918, y tenemos que ver cómo toda Europa, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, había experimentado cambios fundamentales. Entre estos cambios podemos ver cómo se produce una revolución industrial que crea esos grandes núcleos urbanos donde se consolida un capitalismo industrial, el cual engendra a una clase obrera totalmente explotada. A partir de estas condiciones se empiezan a producir los primeros movimientos obreros de protesta contra estas condiciones de trabajo que sufrían en estos núcleos urbanos. También durante esta época es cuando se producen la mayoría de las revoluciones burguesas en Europa. Concretamente, a finales del siglo XVIII, en 1789, se produce esa Revolución Francesa que pone en jaque a todo lo que sería el antiguo régimen y donde la burguesía empieza a luchar por constituirse ella como la clase dominante e imponer sus intereses. Para ello es cierto que arrastra otro tipo de clases sociales y empiezan a producirse una oleada revolucionaria por toda Europa. Se extienden estos derechos humanos entendidos desde una óptica liberal y termina imponiéndose el dominio político de la burguesía. Durante esta época se producen una serie de revoluciones burguesas que podríamos destacar pues las de 1820, las de 1830 y la de 1848. También se produce a principios del siglo XIX, en 1815, ese Congreso de Viena en el que se restauran ciertas
monarquías europeas. A partir de esa derrota de Napoleón, Europa se reconfigura, surgen nuevas naciones, desaparecen otras, se inician pues nuevos procesos, tensiones nacionalistas, etcétera. También es una época en la que se unifican países como por ejemplo Italia o Alemania. Se comienza también a desarrollar esa época fuera de Europa de dominación colonial capitalista. Por último, hay que destacar, como hemos dicho al principio, que comienza a fraguarse ese movimiento obrero, empiezan a formarse esas primeras sociedades secretas, esos sindicatos, empieza a dominar las ideologías ludistas de esos obreros que estaban hartos de esa explotación, entonces lo que inician es una guerra contra las propias máquinas, a quemar áreas, a quemar distintas industrias, etcétera, y poco a poco se va constituyendo un movimiento obrero un poco más maduro, y entre ellos gracias a aportaciones como las que el propio Marx hizo. A nivel político, esta se abre un poco más a las masas, en el que, bueno, pues se pueden llegar a influir en ella capas más bajas, como por ejemplo el proletariado, el campesinado, mediante esas revueltas, esas revoluciones, y también concretamente los obreros empiezan a tomar conciencia y organizarse de una mejor manera. También es una época en la que se tiende a empezar a pensar en ese socialismo, no en el socialismo como entendemos hoy en día. Tenemos que ponernos un poco en el contexto de esa época y ver que había distintos tipos de socialismo y distintas orientaciones, en el que incluso sectores de la propia burguesía aspiraban a llegar a ese socialismo, no entendido como lo que entendemos hoy, ¿no?, sino como una sociedad un poco más justa, más social, etcétera. Entonces, bueno, empiezan a crearse esas posiciones del socialismo utópico, socialismo reaccionario, socialismos burgueses, etcétera, que el propio Marx también confrontaría. Y bueno, después de este pequeño contexto histórico, para situarnos un poco, vamos a entrar ya en lo que es la biografía de Karl Marx. Karl Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, la actual Alemania, en el seno de una familia judía secularizada de clase media ilustrada. Su padre, Heinrich Marx, provenía de una familia humilde y se había abierto paso hasta lograr conseguir el título de abogado. Era de origen judío, pero se convirtió al protestantismo y gozaba de una buena reputación y prestigio entre sus ciudadanos, ya que era jefe electo de la organización de abogados de Treveris. Heinrich Marx, el padre de Marx, era una persona educada, amable, etcétera, que disfrutaba de la lectura, era muy seguidor y lector de personajes de grandes autores de la Revolución Francesa, como por ejemplo Voltaire o Rousseau, y poseía opiniones medianamente progresistas en el terreno filosófico y moderadamente liberales en el terreno político. No obstante, fue considerado como un elemento peligroso para el gobierno, ya que había mostrado respeto a la bandera francesa y había entonado la marsellesa en una reunión de un club literario, que ya sabéis cómo eran los clubs literarios de esa época, que muchos eran usa para reunirse y pues crear esas sociedades secretas o sociedades un poco clandestinas para organizar ideas que eran pues problemáticas para, por ejemplo, en este caso, el reino de Prusia. Heinrich Marx estaba casado con Henrietta, su mujer, y tuvo 4 hijos y 5 hijas en los años de 1815 a 1826, siendo Marx el tercero de sus hermanos. Marx tuvo una infancia relativamente feliz y despreocupada junto con sus hermanos. Incluso en 1930, con 12 años, ingresó en una institución de enseñanza denominada Gimnasio Federico Guillermo de Treveris, que pese al nombre, bueno, pues era una primera escuela primaria de letras. También en esta época mantuvo una amistad con Edgar von Westphalen, que era una familia adinerada, ya que el padre de Edgar era consejero del gobierno prusiano, y que gracias a él pues fue donde Marx entró en primer contacto con obras de socialistas utópicos como por ejemplo Saint-Simon. Pasando a la adolescencia de Marx, se inicia en el estudio de las humanidades y posteriormente estudia Derecho y Filosofía en la Universidad de Bonn y de Berlín. Precisamente en este momento donde entra en contacto con ese círculo de jóvenes hegelianos que tienen, bueno, pues un pensamiento radical para esa época. Marx inicia sus primeras andaduras dentro del terreno de la filosofía y de la actividad política.
Precisamente a este tipo de actividades el gobierno prusiano los expulsa de la universidad, concretamente en 1841, por lo que Marx tiene que probar suerte y buscar otro tipo de profesión y se dedica a escribir y al periodismo. Como periodista la inicia precisamente en la Gaceta Renana, donde está a defender la libertad de prensa y las acciones democráticas. A tener todo este tipo de publicaciones y a crecer en alcance que en 1843 el gobierno prusiano prohíbe el funcionamiento de este periódico. Esta censura de la Gaceta Renana, más que desanimar a Marx, lo que hizo fue animarle, y fue cuando empezó a escribir ya su primera obra, obra teórica de empezar a desarrollar su pensamiento, en el que hace una crítica, concretamente la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde esboza sus primeras ideas sobre la alienación y sigue realizando esa defensa de la democracia y la república. Este matrimonio Westphalen produjo ciertas rozaduras y ciertos enfrentamientos entre ambas familias por la diferencia de edad, ya que ella era 4 años mayor que Marx, y por también el futuro económico que tendría la pareja. Pese a ello, Marx y Jenny decidieron pasar el resto de su vida juntos. Este año de 1843, aparte de esa censura de la Gaceta Renana y el matrimonio de Marx con Jenny, termina por todo lo alto, ya que Marx consigue trabajo en Francia, alejado de esa censura prusiana, en una nueva publicación llamada Los Anales Franco-Alemanes. De esta forma, a finales de octubre, Marx y Jenny llegan a París. Durante este año, en París, la pareja tiene a su primera hija, y si bien Marx ya había recibido algún que otro contacto por carta cuando estaba trabajando en la Gaceta Renana de Engels, es aquí en París donde ya lo conoce y empiezan a colaborar. También Marx tiene contacto con esos círculos obreros donde le asombra esa combatividad y ese espíritu de lucha y abnegación que tienen las clases proletarias. Sin embargo, ve que no están dotados de una teoría que les sea capaz de imponerse y de triunfar. Como hemos dicho, entra en contacto con Engels y precisamente a Marx le llama muchísimo la atención y se hace estudioso de la obra de Engels. Concretamente le llama muchísimo la atención el estudio que hace Engels concretamente de la obra sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y este fue el principio, de una colaboración que duraría todas sus vidas y que dio lugar a la primera obra de Marx y de Engels en 1845, donde Marx y Engels desarrollan la Sagrada Familia, donde se realiza un acto confrontación a las posiciones hegelianas, y también Marx confronta a Bruno Bauer. Durante el tiempo restante que estuvo en Francia publicó artículos entre los que podemos destacar dos. El primero de ellos sea la Introducción para la crítica del derecho de Hegel, esa obra que hemos comentado antes, en la que realiza una introducción a ella, y es donde aparece esa famosa frase de Marx de que la religión es el opio del pueblo. También realiza otro artículo sobre la cuestión judía. No obstante, estos tiempos dulces en París llegarían a su fin cuando nuevamente sería perseguido y tendría que abandonar el país e irse a Bruselas. En esta época, la colaboración entre Marx y Engels continúa y se escriben ciertas obras que verían la luz muchísimo más tarde, como pueden ser las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana. Empieza a introducir ideas como que la clase dominante tiene que ser derrocada para que una nueva clase ocupe su lugar, y aquí es donde también en estas obras aparece la frase de Marx de que los filósofos se han dedicado durante toda la historia a analizar un poco, donde dice que los filósofos se han dedicado a analizar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Durante todo este tiempo, Marx continuaba además teniendo contacto con los grupos obreros y revolucionarios que había conocido en distintos países. Incluso viajó a Londres para conocer nuevos. Concretamente, en 1845, Marx viaja a Manchester y a Londres para establecer contacto con este tipo de grupos y con además otros exiliados alemanes que se habían refugiado también en Inglaterra. A la vuelta creó una red internacional para establecer contacto entre revolucionarios de distintos países, denominada Comité de Correspondencia Comunista. Este grupo sería el embrión de lo que posteriormente sería la Liga de los Comunistas, que nacería en 1847. También ahora, en este momento es cuando contesta a la obra de Proudhon sobre filosofía de la miseria, con su Miseria de la filosofía, y empieza
un poco a ganarse una fama de alguien que confronta, y esto, bueno, le crea ciertos problemas con los confrontados. En este momento se produce algo muy interesante, que es que Marx empieza ya a romper con toda esa socialdemocracia y todos esos pensadores del socialismo utópico, que es una cosa pues que también tenemos que traer a día de hoy y ver cómo Marx rompió con esa tradición y con esos tipos de pensadores para crear algo nuevo, que es precisamente lo que volvió a hacer Lenin y lo que tendríamos que hacer ahora nosotros para volver a constituirnos como esa herramienta del proletariado. Pero bueno, eso es otra cosa que la hablaremos en otro vídeo o en las conclusiones. Pero bueno, eso es una cosa que nos estamos ya yendo un poco del tema. Volviendo a Marx, en ese congreso de la Liga de los Comunistas en 1847, el segundo, es donde el comité londinense encarga a Marx y a Engels la redacción de lo que sería el Manifiesto Comunista, una obra que, bueno, que todos conocemos y que es de suma importancia tanto para entender el movimiento comunista como para entender prácticamente la historia de la humanidad a partir de que se escribió. Y que dependiendo de cuándo se suba este vídeo tendréis un vídeo del Manifiesto Comunista, y si no, pues esperar un poco porque está grabado. De esta forma, bueno, pues en 1848 se publica en Inglaterra el Manifiesto Comunista. Año, además, como sabéis, es un año convulso, pues es cuando se inician todas esas revoluciones de 1848 que sacuden toda Europa y donde, bueno, pues en muchísimos países de Europa se dan enfrentamientos, se dan revueltas, etc. Viendo todo esto, Marx y Engels deciden volver a Alemania para participar en esa revolución que se estaba produciendo en su país natal. La revolución, tristemente, fracasa, y tras las derrotas de las insurrecciones de mayo de 1849, Marx regresa a París. Va a ser expulsado y terminará yendo a Londres en 1849, todo en el mismo año. La escuela que pasaba Marx con tanto cambio de un lado a otro, pues obviamente no era buena, pero sí que consiguió estabilizarse un poco gracias a que en 1851 fue nombrado corresponsal del New York Tribune. También en este momento es cuando empieza a escribir y a desarrollar lo que será su gran obra El Capital, y redacta diferentes artículos, como por ejemplo el 18 de Brumario, y es cuando empieza a profundizar sus lecturas sobre economía política y empieza, bueno, pues de la mano de ese desarrollo del Capital a leer pues a clásicos de la economía. Y en 1858 Marx resume sus descubrimientos con la siguiente cita: he desbaratado toda la historia de la ganancia tal como se ha enseñado hasta este momento. Y que, bueno, lo que ha hecho realmente, bueno, es, estudiando toda esa economía, darse cuenta de, bueno, cómo son las palancas que mueven los procesos económicos, relaciones de producción, etcétera, y todo lo que desarrolla sobre esa crítica a la economía política que lleva a cabo en El Capital. ¿Hablaremos alguna vez del Capital? Eso sí que es un análisis duro para un vídeo, tendría que ser una serie muy larga de vídeos. Algún día. Bueno, finalmente en 1859 publica una primera obra debido a sus estudios de economía, titulada Contribución a la crítica de la economía política, donde ya Marx expone su teoría sobre el valor, que sería un poco la piedra angular sobre la que sustentaría luego el desarrollo que realizaría en El Capital. Pese a que Marx está desarrollando un poco también esa faceta intelectual, él no deja de lado su faceta militante, y en ese aspecto participa en la creación de la Asociación Internacional del Trabajo en 1864 y confronta brutalmente en el seno de esta organización con todo el sector anarquista. Más adelante, continuando sus estudios sobre economía, ya en 1867 publica el primer tomo del Capital, mientras que los otros dos serían publicados póstumamente por Engels en 1885 y 1894. También Marx en esta época se produjo todo lo que haya acontecido en la Comuna de París en 1871, y Marx lo siguió, bueno, pues muy de cerca y de una manera crítica. Una experiencia que él valoró, aunque destacó numerosos fallos, que también podéis ir a ver el vídeo sobre la Comuna de París, donde explicamos un poco qué es lo que ocurrió, pero Marx, no obstante, la considera como esa primera experiencia revolucionaria del proletariado organizado. Y que podemos ver algunas críticas para que veamos la posición de Marx, como por ejemplo en una carta que redacta a Liebknecht, no sé si lo he dicho bien, seguramente no, el 6 de abril, y que dice:
Parece que si los parisinos sucumben será por culpa suya, pero esta culpa se debe a su excesiva honestidad. El Comité Central le ha dejado demasiado tiempo a Thiers para que pudiera centralizar sus fuerzas, dudando en iniciar la guerra civil y perdiendo un tiempo precioso organizando la comuna en vez de marchar directamente sobre Versalles. Se refiere a marchar sobre Versalles, a donde se estaba localizado el gobierno francés contra de esa comuna. Tarde, el 17 de abril, en una carta a Kugelmann, este sí lo he pronunciado bien, diría: mediante la lucha de París, la lucha de la clase obrera contra la clase de los capitalistas y su Estado ha entrado en una nueva fase. Sea cual sea el resultado directo, un nuevo punto de partida de alcance histórico y universal ha sido conquistado. Efectivamente, Marx tenía sus reservas en las decisiones que estaba tomando la comuna. Sí que es verdad que apoyó de manera crítica el desarrollo de esto y lo considera como un inicio de una nueva tipo de revolución, que son las revoluciones proletarias. Más tarde, en 1875, Marx del Partido Socialdemócrata Alemán realiza otra de sus obras conocidas, ¿no?, que es esa crítica al programa de Gotha. En 1878 Engels publica el Anti-Düring con algunas colaboraciones de Marx y comienza, bueno, pues ya en 1811, con la muerte de su mujer, empieza su salud también a empeorar. Durante la última década de la vida de Marx sufre una enfermedad que va empeorando progresivamente su salud. Se le había provocado, pues con toda esta situación, una pleuresia. Bueno, es como una inflamación de los pulmones y la caja torácica, que bueno, pues suele ser resultado de una neumonía, que finalmente pues le ocasiona la muerte. Finalmente, sus amigos y familiares enterraron su cuerpo en Londres, en el cementerio de Highgate, el 17 de marzo de 1883. Y bueno, varios amigos cercanos suyos hablaron, entre ellos Wilhelm Leibniz y Engels. De hecho, vamos a leer lo que dijo, el discurso que dio Engels ante la tumba de Marx. Dice: el 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto la de los economistas burgueses como la de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Por eso Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo, y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Friedrich Engels, 1883, discurso ante la tumba de Marx. Y bueno, pues esto sería un poco la biografía de Marx, muy por encima, destacando así un poco lo más importante. Pero bueno, podemos ver cómo fue una persona que dedicó su vida por completo a esa lucha revolucionaria, tanto en la práctica como en la teoría, y que ha tenido pues una influencia a futuro enorme, sin la cual pues no podemos entender el desarrollo que tuvo la historia, sobre todo en el siglo XX. Tenemos que tener en cuenta que fue el fundador de ese socialismo científico, de esa visión materialista y dialéctica que al final es la ideología que ha dotado al proletariado de su arma más poderosa y que le ha permitido llegar a realizar grandes gestas, como fue pues esa Revolución de Octubre, el desarrollo de la Unión Soviética y todo el avance en el socialismo que se produjo, que obviamente sin las aportaciones de Marx y bueno, la actualización de Lenin no podrían haberse llevado a cabo. Marx fue en cierta forma el iniciador de esta corriente, de este pensamiento y de este movimiento, tanto a nivel, como hemos dicho, teórico, como de movimiento práctico revolucionario. Luego, sus ideas han sido de influencia mundial, como hemos dicho, se estudian en todas las universidades de todos los países, por muy capitalistas que sean, la gente reconoce sus aportes, reconoce su importancia a nivel histórico y es imposible entender, como hemos dicho antes, el desarrollo que ha tenido la historia sin entender las ideas de Marx. Y además Marx no solo interpretó el mundo como hacían los socialistas científicos, y no solo es que
la idea que tuvo fuera más o menos acertada, sino que lo desarrolló de una forma científica, desarrolló conceptos como esa dictadura del proletariado, esa guía para cómo, una vez alcanzado el poder por la clase obrera, pudieran llegar a mantenerse y luchar contra la burguesía y hacer avanzar el socialismo. Esas lecciones que aprendimos de la Comuna de París a través de Marx. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis entendido la importancia de esta figura. Y bueno, respecto a recomendaciones bibliográficas, hoy traigo pues un montón porque merece la pena. Primero voy a recomendaros ciertas obras del autor que hemos estado viendo, de Marx, para entender un poco su pensamiento. Entonces, bueno, tengo aquí muchas, pues no son recomendaciones tampoco quizá para empezar a leer a Marx, sino sus obras importantes. Algunas sí que son para empezar a leer, como por ejemplo el Manifiesto Comunista. Es una muy buena obra para empezar, es cortita y es muy interesante. Además, bueno, aquí, como os he dicho, tenéis un vídeo analizándola. También podemos ver textos cortos como Salario, Precio y Ganancia. Podemos también, ya entrando en cosas un poco más densas, la ideología alemana. Obviamente, El Capital, edición buena, la que no ha tocado sus sucias manos Lis Dual, sin su prólogo. Hay que comprar esta edición, no las posteriores. Y bueno, en resumen también pues recomendar obras escogidas, ¿vale? Muchos textos buenos de Marx son artículos cortos y bueno, unas obras escogidas como estas que tengo yo aquí, pues pueden también tener un buen compendio de obras básicas sobre el autor. Ya hablando un poco sobre la figura de Marx, sobre su vida, yo recomiendo la primera parte del Carlos Marx de Lenin. A ver si se ve, aquí está, que bueno, pues esboza una breve biografía al principio muy cortita para el que quiera profundizar un poco de esos. También hay muchas fuentes disponibles en internet para hablar sobre su biografía. Y sobre el libro sobre la biografía, yo no recomiendo, yo os voy a decir el que me estoy leyendo porque no me lo he terminado y no os puedo decir si lo recomendaría o no, pero me parece bastante completo, que es este Karl Marx de Liebman, que bueno, pues lo he usado en algún otro vídeo para coger algún tipo de dato bibliográfico y ahora me estoy leyendo más en profundidad. Entonces cuando lo termine os diré si os lo recomiendo, pero de momento tiene buena pinta. Podemos recomendar muchísimas más obras de Marx, ya os digo, lo mejor es cogeros un compendio de obras escogidas, etcétera, donde tengáis lo más importante, pero sobre Marx, él escribió Ríos de tinta y tenemos ríos de tinta sobre él también. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre la figura de Karl Marx, recordar la importancia que ha tenido, es una de las grandes mentes que ha dado la humanidad. Y recordar que, bueno, si os gustan este tipo de vídeos podéis seguirnos, suscribiros, darle me gusta, compartir el vídeo. A nosotros nos ayuda un montón y hace que podamos traeros vídeos como este, que como habéis visto, bueno, ha sido una buena chapa sobre la biografía de Karl Marx. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.